Y la espiritualidad en una persona es un estado de conexión o experiencia, ya sea con la religión, la naturaleza o con una parte muy íntima de nuestro ser que busca engrandecer nuestro espíritu y que también nos ayuda a armonizar nuestra salud física y mental. Y para conocer más, quiero saludar a Fernando Siliceo. Él es psicólogo clínico, especialista en hipnosis y desarrollo espiritual. Querido Fernando, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Código Salud para hablar ahora de espiritualidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias de estar aquí de nuevo contigo y con tu auditorio. ¿Nos puedes definir lo que es espiritualidad, por favor? Sí, creo que es el camino para empezar el tema. La espiritualidad se trata del contacto profundo, como lo decías, del contacto íntimo con nuestro ser interno, con nuestro espíritu, nuestra alma, o como le queramos llamar, y evidentemente del contacto con lo divino, independientemente de la creencia que tengamos o que hayamos heredado, nuestro contacto con lo divino, lo espiritual o Dios. Bien, pero ¿tiene que ver con la religión? ¿Tiene que ver con religión? No y sí, es un poco capcioso. ¿Por qué? No tiene que ver con la religión en el sentido de que Dios está más allá de tus creencias y de las creencias que podamos tener. Pero sí porque hay veces que la religión nos acerca a lo divino y a lo espiritual. Históricamente, el individuo, independientemente de sus creencias, se ha acercado a lo espiritual o a lo divino a través de tres grandes caminos, Adrián. El primero es la fe, que tiene ciertas desventajas. La fe, como dice la Biblia, es un don de Dios, lo cual quiere decir que no necesariamente tenemos fe, por lo cual hay que pedírsela a Dios. Por otro lado, la fe tiene la desventaja de que nos es impuesta. En ese sentido, al sernos impuesta y no cuestionarnos en qué creemos, oye, ¿por qué eres budista? Pues porque me dijo mi papá y te lo has cuestionado, no. Entonces tiene esa característica, pero sería muy buena idea desarrollarla. El segundo camino es lo que llamamos lo académico, el estudio, lo teológico, y tiene la gran desventaja de que usamos muy poquito de nuestro cerebro. Nuestra razón o la racionalización, el intelecto es muy pequeño. Entonces, ¿qué porcentaje, Fer? Dios, ¿Qué porcentaje utilizamos de nuestro cerebro? Pues mira, se dice en términos muy generales que usamos el 10%, pero yo como psicólogo quiero aportar que además el 95% de ese 10 es inconsciente. Entonces queremos conocer a Dios con eso, sí como no. ¿Me entiendes? O sea, claro. tal vez nos inspira, nos lleva, nos guía, pero no podemos abarcar la experiencia espiritual a través de este camino. Y el tercero, entonces, es lo que conocemos como la práctica espiritual. Hay muchos tipos de prácticas, en muchas tradiciones, bendito sea Dios, prácticas como la oración, como el rezo, como la meditación, la repetición de mantras. Son grandes caminos que te permiten experimentar lo que la fe te promete y lo que el estudio te dice que sucede, ¿no? Bien. ¿Qué podríamos decir que significa trascender espiritualmente? Trascender espiritualmente primero es conectarnos con nuestro ser interno, trascendiendo las capas de la mente, las capas de nuestra neurosis, la capa de densidad de esta vida. Nos conectamos entonces trascendiendo esas capas con nuestro ser interno. Y en forma última sería como llegar a la meta espiritual conocida como iluminación, liberación, redención, salvación, etc. La espiritualidad, la práctica espiritual, la meditación, oración, etc., tiene una característica hermosa, Adriana, que al estar conectándonos con nuestro verdadero ser, con lo que el budismo llama nuestra verdadera naturaleza, tiene muchos beneficios, como nos genera coherencia interhemisférica, nos baja los niveles de estrés, nos conecta con los demás, nos abre un poco el corazón. Entonces, uno de los efectos primeros que tiene la
la espiritualidad o la práctica espiritual en la salud es que baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Al tener esa baja en los niveles de cortisol, literalmente tienes un mejor bienestar y muchas de tus funciones fisiológicas funcionan mejor. Claro. Podríamos hablar de que la salud la podemos dividir en salud física, salud mental, salud espiritual y salud emocional, evidentemente. Entonces, por ejemplo, a nivel social, también podemos hablar de salud. Entonces, si muchas gentes o muchas personas se ponen a meditar, hay varios estudios, por ejemplo, de la meditación trascendental, que bajan los niveles de criminalidad cuando mucha gente está meditando. Me parece fascinante hablar entonces de que hay un impacto en la salud social y podríamos escalarlo en la salud planetaria, vamos a decir. Entonces, meditar es buena idea. Bien, entonces es así como nos explicabas ahorita, Fer, que se relaciona la espiritualidad con la salud, a través de la meditación, a través de la oración. ¿De qué otra forma, por ejemplo? Por ejemplo, todos los tipos de prácticas espirituales que tienen un enfoque o una concentración en un solo punto, por ejemplo, repetir un mantra, visualizar una energía de tal color, visualizar a un Buda y convertirte en él, que es parte de la tecnología budista avanzada. El solo hecho de concentrar tu atención tiene un efecto regulador del ruido mental. De hecho, por ejemplo, algo que pocos conocen es que el significado de la palabra mantra viene de las raíces sánscritas manas y tra, que significa vehículo de liberación de la mente. Entonces, cuando tú estás enfocado en repetir una sola sílaba, que curiosamente también sucede en diferentes tradiciones, no nada más en la hindú y en la budista, tu mente se calma, literalmente el ruido mental va bajando. ¿Y qué pasa en ti? Que sientes bienestar, sientes paz. Y así como podríamos decir que el estrés es contagioso, o sea, todos nosotros hemos estado cerca de una persona que está muy estresada y que eso nos mete un poco en ese track, ¿no? Sí, nos contagiamos. Así como el estrés es contagioso, sí. ¿Qué crees? La paz también es contagiosa. El amor también es contagioso. ¡Qué bonito! Es una hermosura hacerlo, y una de las cosas que suceden de manera muy bonita es que cuando se comparte con otras personas el momento espiritual, se potencializa, o sea, se enciende una luz mucho más profunda. Claro. Yo tengo otra duda, Fer. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? Ok, un don espiritual te es dado por Dios. Un talento lo puedes desarrollar, pero ahí nos metemos en lo capcioso de que desde un punto de vista más profundo, todo lo que decidimos está sustentado en la gracia divina, en el deseo divino, en el pensamiento de Dios. Sin embargo, yo haría esa diferencia. Puedes nacer con un don espiritual y puedes desarrollar un talento. Puedes aprender a pintar, a hacer barro, puedes aprender a hacer algún tipo de actividad y no nacer con ello. Yo diferenciaría así, Adriana. Esa es la diferencia. Pero bueno, entendemos que los talentos también vienen de Dios, ¿no? Exacto, es lo que te decía, que es como capcioso, porque aunque yo nazca con eso, independientemente de si creemos en reencarnación o vidas pasadas, etcétera, pues todo con lo que yo nazco me lo dio Dios también, ¿no? Y lo que puedo desarrollar me lo pone Dios como parte de mi aprendizaje. A mí me gusta pensar mucho en términos de descansar profundamente en que esta realidad está sustentada en el amor y en la gracia de Dios. Es parte de las cosas que comparto mucho con mi gente, con mis alumnos, con mis pacientes, con mi gente. ¿Cómo estás en redes sociales, Fer, para que te sigamos? Gracias, Adriana. Es @FernandoSiliceo8, Instagram, Facebook y YouTube también.
y tú meditas, ¿verdad? Invitas a la gente a hacer una meditación todos los días a las 8 de Sí. la noche. Sí, a todos los que se quieran sumar precisamente para hacer montón, lo estoy haciendo por Instagram Live y por el canal de YouTube que tengo. Entonces, todos son bienvenidos a entrar, toda la gente que quiera aprender a meditar, o si ya sabe, compartir un momento de oración y de meditación. Hago las dos cosas. Buenísimo, Fer. Todos Pues son bienvenidos. te agradezco mucho, mucho, mucho de verdad.